Shalom, pues vamos a comenzar con nuestro estudio de esta semana. Nuestro estudio lo encontramos en la parashá número 5, que es Hayet Sarah, que significa la vida de Sara. Este estudio lo encontramos en el Génesis a partir del capítulo 23, verso 1 al capítulo 25, verso 18. La Haftará en Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 a 31. Y en el Brit Hadashah lo podemos encontrar en Mateo 1, del 1 al 17 y 1 Corintios 15, 50 a 57. En este shur encontramos los años de la vida de Sara, ¿sí? También el tiempo que nos narra de su muerte y la adquisición de Abraham de un lugar para su sepultura. La decisión de buscar una esposa para Isaac es en el tema donde nos vamos a profundizar un poquito más. La petición de Eliezer ante el Eterno para poder encontrar a la mujer que sería la esposa de Isaac, que es Rica, y es quien cumple con las características para ser esposa de Isaac. Ella avisa a su familia de lo ocurrido con Eliezer, el hermano Rica Labán, al ver la cantidad de oro que su hermana traía, sale de inmediato a encontrarse con Eliezer. El encuentro de Isaac y Rica. Abraham vuelve a casarse con Ketura, quien le dio más hijos, la muerte de Abraham, la genealogía de Ismael, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Nuestro estudio le hemos puesto un subtítulo con el nombre de Las características de la novia. Hayet Sarah, la vida de Sara. Nuestro estudio comienza narrando lo siguiente. Fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham para hacer duelo por Sara y para llorar. Primeramente podemos ver que nos menciona los años de la vida de nuestra matriarca Sara, pero inmediatamente después nos narra de su muerte en Hebrón, cuando Sara vivía con Abraham en Beersheba. El Midrash nos dice que Abraham volvía de Har Amorei con alegría de contarle a su esposa Sara la maravillosa noticia de cómo es que Isaac había sido atado al altar para ser sacrificado y salvado por la voz de Hashem. Pero esto no sería posible, ya que cuando él llegó a ver a Sara, se le comunicó que su esposa Sara había salido para Hebrón con la finalidad de buscarlo, por lo que se trasladó hasta Hebrón, donde encontró a Sara sin vida. Y esa felicidad que él traía se transformó en duelo. Se nos enseña que Satán, al verse frustrado por no haber obtenido la victoria y que Abraham sacrificara a su hijo, el Satán fue a donde se encontraba Sara para preguntarle por Isaac, contestándole Sara que había salido con su padre Abraham para ofrecer un sacrificio al Eterno. Pero el Satán le hace saber que por qué no llevaron el carnero para sacrificarlo, y le dice que su hijo Isaac era el sacrificio. En ese momento Sara trató de que estas palabras no le afectaran, pero tenía la duda sembrada en su corazón. Y decide en ese momento trasladarse a Hebrón, donde recibe la noticia que efectivamente su hijo Isaac había sido ofrecido como sacrificio por Abraham para Hashem. En ese momento, por el impacto de la noticia, Sara muere de dolor y tristeza. ¿Realmente Isaac sí fue sacrificado por Abraham? ¿Sí? O sea, la pregunta es esta. Muchos dicen que sí lo sacrificó o que no lo sacrificó. Pero ¿realmente sí fue sacrificado? Y la respuesta es lo siguiente. Él tenía que ser sacrificado, ¿sí? Abraham tenía que sacrificar primeramente a Isaac de su corazón, porque su hijo Isaac se había convertido en un ídolo para Abraham. Isaac fue preparado por sus padres para servir y amar al Eterno. Pero en el momento en el que el hijo se vuelve un ídolo para Abraham, se comienza a ir en contra de los planes del Eterno, porque esto se vuelve una abodazara, pecado de idolatría. Y Abraham sabía que no podía hacer eso. Al ver esto, el Eterno le pide en sacrificio a su hijo Isaac. Abraham necesitaba demostrar que amaba más al Eterno sobre todo lo que el Eterno lo ha bendecido. Tengamos cuidado, porque cuando nos desenfocamos del amor del Eterno, ¿sí?, y ponemos esas bendiciones antes que el Eterno, podemos ser probados como lo fue Abraham.
mejor tengamos cuidado y enfoquémonos nuevamente, ¿sí?, en nuestro corazón, en el dador de la vida. No desenfoquemos ese amor para Hashem. Recordemos que la palabra dice: hijo mío, de todo lo que tú tienes, lo único que quiero es que me des tu corazón. Ahora, cuando sacrificamos algo, ¿sí?, en nuestra vida, es, no sé, saber que tienes que desprenderte de algo. O sea, tienes que desprenderte de eso que tú tienes, sin importar el dolor o las consecuencias, porque una u otra forma está afectando en tu vida o en la vida de los demás. El plan del Eterno para con Isaac era algo más allá que solo ser la promesa de donde saldría una gran descendencia para Abraham. Y lo vamos a ver en este estudio, ya que la Torah nos relata sobre lo que aconteció en la vida de Isaac. No relata tanto como lo que aconteció con Abraham y Jacob, pero sí nos hace saber que Abraham le dijo a su siervo Eliezer que no tomara esposa para Isaac de las hijas de los cananeos. Tenía que dirigirse al lugar de origen donde nació Abraham para que de ahí tomara una esposa para su hijo. La Torah nos narra que Eliezer sale con 10 camellos cargados de riqueza, y una vez que llegó a la tierra de Abraham, de origen de Abraham, se inclina para hacer una petición al Eterno. Sabemos que Eliezer le decía que la mujer que él le pedía de beber y que también llevara agua a los camellos sería la mujer elegida para Isaac. Y vemos que así sucedieron las cosas, ya que Rica fue quien, al pedirle agua a Eliezer, no solamente le dio de beber a ella, sino también inmediatamente, sin pedirle, le llevó agua a los camellos. En ese momento Eliezer le pregunta: ¿de qué familia eres? Él quería saber a qué linaje pertenecía esa doncella, porque el linaje determina qué es lo que tú traes en tu ADN, qué tipo de características físicas y también qué tipo de características espirituales puedes tener. Cuando Rica le dice: soy hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, en ese momento Eliezer sabía que era familiar de Abraham, y le colocó unas pulseras de oro y un anillo de oro en la nariz, ya que cuando una doncella traía un anillo en la nariz representaba que se encontraba comprometida. Es por eso que al llegar a la casa de Rica y al entrar, la ve su hermano Labán con todas las cosas de oro. Decirle lo sucedido, de inmediato Labán salió a recibir a Eliezer. Eliezer les hace saber que es siervo de Abraham y que el Eterno lo había bendecido en gran manera, llenándolo de riquezas, y que Abraham lo ha enviado por una doncella para casarla con su hijo Isaac, pidiéndole al Eterno cierto tipo de señales, y las cuales Rica fue quien hizo lo que se le pidió al Eterno. El nombre de Rica significa la que se sujeta, ya que ella menciona que si era la voluntad del Eterno que ella fuera la elegida para ir con Eliezer y casarse con Isaac, no podía oponerse a la voluntad de Hashem. El Midrash nos dice que Rica creció como una rosa entre espinos. Los espinos serían su padre Betuel, que era un corrupto y depravado, al igual que su malvado hermano Labán, y un pueblo lleno de estafadores. Es por eso que ella estaba feliz de dejar a su familia y ese lugar natal, por todo lo que se rodeaba de ella. ¿Por qué el Eterno permitió que Rica creciera en un medio tan profano? Porque los planes de Hashem siempre no son como nosotros queremos. Al igual que Rica, él también planeó el exilio del pueblo hebreo entre naciones extranjeras y depravadas. La finalidad fue que todo lo que se veía en esos lugares bien podrían ser asimilados por Rica o por el pueblo hebreo. Pero cuando todas esas influencias que tenían alrededor para pecar no afectaban en nada a la vida de los elegidos por Hashem, podrían darle ese mismo potencial de espiritualidad a sus descendientes. Vemos que como la familia de Rivka y el pueblo de Israel, no todos pudieron tener ese potencial para separar lo sagrado de lo profano, y por ende no todos fueron merecedores de la tierra prometida. Y en el caso de Rivka, ella fue la novia elegida por Hashem para el hijo de Abraham. Hashem sabía que Rivka era una doncella que cumplía con todas las características y cualidades, tanto físicas como espirituales, para ser elegida. La Mishnah en el Tratado de Yamot 6.6 nos hace referencia a algunas de las características que se esperan de una esposa en el judaísmo.
fidelidad, obediencia, respeto, modestia, educadora de los hijos, cuidadora de la casa. Y en el tratado de Ketubot 5:5 nos dice que tiene que ser trabajadora, ser amable y ser sabia. Además, en el libro de Proverbios 31 del 10 en 30 nos menciona varias características que debería tener una esposa, enseñándonos que en los tiempos de Yeshua o Jesús, el matrimonio y la familia eran fundamentales, ya que se tenía estructuras patriarcales, las cualidades valorando en una mujer para el matrimonio estaban principalmente relacionadas con su papel dentro del hogar y su observancia en las prácticas de la Torá. Las expectativas y cualidades importantes incluían que la mujer fuera piadosa y cumpliera con los preceptos de la Torá, como las leyes de Kashrut y la pureza familiar. El manejo del hogar era una responsabilidad primordial de la mujer, así como la modestia, ya que se esperaba que las mujeres se vistieran con modestia y mantuvieran un comportamiento recatado en público. Esto incluía el evitar los contactos físicos con hombres fuera del ámbito familiar. El ser fértil, la capacidad de tener hijos era una consideración importante, ya que la procreación era un precepto en el judaísmo y la infertilidad podría ser un motivo de preocupación para un matrimonio en la familia. Vemos que la novia o futura esposa que se tiene que elegir debe de reunir las siguientes características: fidelidad, obediencia, ser respetuosa, modesta, educadora de los hijos, cuidadora de la casa, trabajadora, ser amable, ser sabia, piadosa, fértil y que cumpla con los preceptos de la Torá en las leyes de Kashrut como en las de pureza familiar. Ahora, a la luz de la Torá y en un nivel de estudio Sod, se nos revela algo muy importante. Primeramente, sabemos que Isaac es el hijo de la promesa y Abraham de quien serán benditas todas las familias de la tierra. Después que Rivka fue la elegida por Hashem y que cumplía todas las cualidades para ser la esposa del hijo de la promesa. Ahora, veamos a la luz de la Torá que Abraham representa a Hashem, Isaac representa a Mashiach y Rivka está representando a la novia, la futura esposa del Cordero. En la Biblia, en la Torá, la novia se refiere a la iglesia, es decir, al cuerpo de Mashiach y a los creyentes en él. Efesios 5, el apóstol Pablo compara la relación entre Mashiach y la iglesia con la de un esposo y su esposa. En el Pasuk 24-27 nos cita: así como la congregación está sujeta a Mashiach, así también la casada lo está a su marido. En todo, maridos, amad a vuestra esposa, así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una comunidad gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese pura y sin mancha. Segunda de Corintios 11:2, Pablo también se refiere a la congregación como una virgen desposada con un solo esposo, que es Mashiach. Porque con celo de Hashem, pues os desposé con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Mashiach. Aquí es donde los no judíos, pero conversos al Elohim de Israel, son las vírgenes que tienen que ser cuidadosamente escogidas para ser la novia. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes que estaban cumpliendo todo lo indicado para la llegada del novio, y 5 insensatas que no estaban haciendo lo correcto ni poniendo atención en la llegada del novio. En el Sefer de Revelaciones se nos menciona las bodas del Cordero y la esposa del Cordero, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, que representa el lugar donde los redimidos por Hashem morarán con él para siempre, lo que a su vez engloba a la iglesia en general. Apocalipsis 19, 7 al 9 nos dice: gócense y regocíjense delante gloria, pues llegó el tiempo para las bodas de Mashiach, y la esposa de Hashem está lista, y le fue dado que vistiera de lino fino, resplandeciente, limpio, porque el lino fino son los actos rectos de los Kedoshim, los santos,
que están siendo. Y me dijo, escribe, cuán bendecidos los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Hashem. Ahora, en Apocalipsis 21:2, en la traducción del griego, nos dice lo siguiente: y a la ciudad, la santa Jerusalén, nueva, vi descendiendo, procedente del cielo. Desde el Dios ha sido preparada como novia, ha sido adornada al esposo de ella. En Éxodo 19 nos menciona, ¿sí? Y nos dice, describiendo la alianza entre Hashem e Israel en el monte Sinaí como un matrimonio, donde Hashem le dice al pueblo de Israel, serán para mí el más precioso tesoro de todos los pueblos. Vemos que el Eterno eligió a la nación de Israel para darle su amor. En la literatura rabínica, como en el Midrash Rabbah 33.1, donde se compara la relación entre el Eterno e Israel con la de un novio y una novia. También en el Talmud, en Shabbat 88a, se menciona que en el Sinaí Israel se comprometió con el Eterno como una novia se compromete con su novio. Y como en cada matrimonio judío se firma un contrato matrimonial llamado Ketubá, y que es entregado por el novio, al igual en el Sinaí, Hashem entregó las tablas de los 10 mandamientos, que serían el contrato matrimonial firmado por el Eterno e Israel. Vemos que para ser la novia elegida por Hashem, o poder ser los invitados a las bodas, tenemos que contar con cierto tipo de características, como lo hemos mencionado: fidelidad, obediencia, respeto, modestia, educadora de los hijos, cuidadora de la casa, trabajadora, ser amable, ser sabio, piadoso, fértil y que cumpla con los preceptos de la Torah, tanto en las leyes de Kardush como en la pureza familiar. Pero las escrituras también nos mencionan que debe sujetarse, santificarse, sin mancha ni arruga, de un solo esposo, prudente, de actos rectos y purificada. Para poder ser la novia se necesita realmente caminar en santidad. No basta con hacer lo correcto, se necesita más que eso y ponernos a reflexionar si realmente cumplimos con las características para ser elegidos por Hashem o no ser elegidos. Fidelidad. ¿Somos realmente fieles a las cosas del Eterno o solo a las que nos convienen? Jeremías 3:8 nos dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, ya lo había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. La obediencia. ¿Obedecemos de corazón al hacer las cosas ordenadas de la Torah o por obligación? Yeshua nos dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El respeto. ¿Somos respetuosos con los demás o solo con los que nos caen bien? Mateo 7:12, que resume una regla de oro, nos dice que en todo traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ahora, la modestia. ¿Cómo es nuestra forma de vestir? ¿Vestimos recatadamente o indecorosamente? ¿Sí? ¿Le damos pie a la vanidad o al Espíritu Santo? Isaías 3:16 nos dice, asimismo dice el Eterno, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuellos erguidos y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies, por tanto, el Señor herirá con sarna la mollera de las hijas de Sión, y el Eterno descubrirá su desnudez. Educadora de los hijos. ¿Realmente estamos educando a nuestros hijos para que sigan los caminos de Hashem? Pero no con simplemente llevarlos a la congregación o hablarles de palabras de Torah o de las Escrituras, sino realmente con nuestros ejemplos. Instruyamos al niño en el camino y de grande él no se va a apartar de él. Ahora, cuidadosos de la casa. ¿Estamos poniendo atención y estamos pendientes en cada aspecto que sucede en nuestro hogar? ¿Cumplimos con cada una de nuestras funciones? ¿O nos afanamos en otras cosas y dejamos que en el hogar suceda lo que quiera?
Recordemos lo que dice Timoteo: el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación del Eterno? Servicio. ¿Tenemos la característica de servir o solo queremos ser servidos? Juan 12:26 nos dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Muchos queremos que nos sirvan y no queremos ser servidores. Ahí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar también. ¿Ok? Ahora, trabajo. Trabajadores. ¿Tenemos un trabajo donde ganamos algo económico? ¿Tenemos una remuneración económica? ¿O solo nos la pasamos en ociosidad? Sin hacer nada todo el día. Eclesiastés 10:18 nos dice: por la pobreza se hunde el techo, y por la flojera de las manos se llueve la casa. Además, Proverbios 31 nos dice que una de las virtudes es trabajar con las manos. Amabilidad. ¿Qué tan gentiles o amables somos con los demás? ¿O seguimos siendo groseros con las personas que nos hacen enojar? Cuando en Efesios nos dicen: tengan toda amabilidad, seamos humildes, pacientes, soportándose mutuamente en amor. O Timoteo: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Cómo estamos en esas áreas? Sabiduría. ¿Contamos con la sabiduría de lo alto? ¿Podemos explicar a las personas que no conocen del Elohim de Israel para que lo conozcan realmente y no tengan una enseñanza que los desvíe del camino? Como nos dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. También Santiago nos cita: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Eterno, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Piadosos. ¿Podemos tener piedad a los demás? ¿O aún sabiendo que nos pueden hacer daño o nos hicieron daño? Timoteo también nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach padecerán persecución. Pablo nos exhorta a no pagar mal por mal, sino a vencer el mal con el bien, procurando lo bueno, mantener la paz y no tomar venganza, sino dejar que el Eterno se encargue de eso. Si un enemigo tiene hambre, se le debe dar de comer. Si tiene sed, se le debe dar de beber. Ahí están unas características de piedad. Ahora, fértil. Una novia debe procrear, estar en condiciones de dar a luz hijos como lo establece el plan del Eterno. Pero no solo hijos biológicos, sino la fertilidad se refiere a cuánta fertilidad tenemos para dar frutos dignos de arrepentimiento. Mateo nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué tipo de fruto podemos nosotros ofrecerle al Eterno? Se nos menciona que si tienen que cumplir con los preceptos de la Torah, como las leyes de Karut y la pureza familiar. La ley de Karut se trata de la alimentación de lo que está escrito en la Biblia, que podemos comer y que no podemos comer. Y especialmente en Levíticos 11, donde nos menciona. Y esto implica varias cosas que no están permitidas, al igual que la pureza familiar, que se enfoca más a la relación matrimonial y especialmente sobre el periodo de la mujer, como lo citan las Escrituras. Con respecto a que todo fue santificado, es una falsa enseñanza, porque cuando tuvo la visión Pedro, no fue que podía comer de todo lo inmundo, sino que podía ir a la casa de un gentil, de un inmundo, y que conociera de las cosas del Eterno, mas no para poder comer lo que él quisiera. Con respecto a la pureza familiar, lo encontramos en Levíticos 15:19. La mujer que tenga flujo de sangre estará en edad durante 7 días, y todo el que la toque quedará ritualmente impuro hasta la puesta del sol. También nos dice: no te acercarás a una mujer en estado ritualmente impuro de edad para mantener relaciones sexuales.
Y también nos dice que el castigo de Caret es ser cortado del pueblo para quienes violan esta prohibición, lo que subraya su importancia en mantener esa pureza familiar. En el Brit Hadashah nos dice que la novia, que es el cuerpo de Mashiach, debe presentarse gloriosa para sí mismo, una congregación que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que se fuese santa y pura. ¿Realmente estamos sin mancha ni arruga? ¿Aún estamos un pie en la luz y otro pie en la oscuridad? Un momento somos buenos y otro momento somos malos. Un día servimos al Eterno y otro al Satán. Apocalipsis 3 se dirige a una congregación que se considera tibia, a la que Hashem prefiere que estuviera o bien completamente alejada de él, o sea fría, o bien completamente dedicada a él, caliente, en lugar de ser indiferentes y considerarse con tibieza. Nos dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendas palabras. Porque Hashem conoce nuestras obras, tal como nos lo está diciendo la Escritura. Pero también se nos habla que la novia debe de tener vestiduras blancas, sin mancha ni arruga. Y en Apocalipsis nos cita en diferentes pasajes lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. También nos dice comprar vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra nuestra desnudez. Y que una gran multitud sean vestidos de ropas blancas y han salido de la gran tribulación. El emblanquecer sus vestimentas en la sangre del Cordero. Ahora, Eclesiastés 9:8 nos cita lo siguiente: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nos está hablando de mantener un espíritu de alegría y gratitud, disfrutar de las bendiciones de la vida y vivir con un sentido de bienestar y celebración. Eso es tener el ungimiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahora, si no puede ser la novia, puede ser un invitado, pero también tenemos que contar con cierto tipo de características, como nos lo hace saber Yeshua en el libro de Mateo capítulo 22, donde se relata la parábola del rey que invitó a la boda, pero llegó un hombre sin que llevara las vestimentas adecuadas. Este hombre es echado fuera porque no portaba las vestimentas que tenían que estar en esa celebración. Dice: y cuando el rey entró para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido para la boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle los pies y las manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Para entender la parábola, en aquel tiempo se mandaban las invitaciones para celebrar una boda, pero con la invitación también se mandaba una vestimenta que tenía que usar el invitado para poder distinguirlo y ser partícipe de dicha celebración. Es por eso que este invitado no llevaba las vestimentas de las bodas y fue echado de tal celebración. Si realmente queremos ser parte de la celebración de las bodas del Cordero, como la novia o como el invitado, debemos estar preparados para ser elegidos como nuestra matriarca rica, que cuando entró en la tienda que era de Sara, la presencia divina que se había alejado después de la muerte de Sara regresó inmediatamente al entrar rica a esa tienda. Todo por ser una novia que cumplía con todas las características para ser la esposa del hijo de la promesa. Nuestro estudio nos enseña que así como Abraham tenía que buscar una novia, ¿sí?, como rica, que fue seleccionada por Hashem para Isaac, hoy Hashem ha mandado a buscar la novia para Mashiach. Es tiempo de reflexionar y ver en qué condiciones realmente nos encontramos, si cumplimos o no cumplimos con lo que se nos pide para estar en esa gran celebración, ¿sí?, en esas bodas del Cordero. Porque recordemos que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Hagamos reflexión de cómo nos encontramos realmente hoy en día. Y si tenemos que cambiar, cambiemos. Si tenemos que seguir perfeccionando, perfeccionemos. Pero sigamos caminando en obediencia. Sigamos caminando a la luz de la Torah. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas y nos vemos el próximo Shur.
Que tengan y sigan disfrutando de un excelente Shabbat Shalom.